Adelante, doctor. Bueno, entonces, el dato interesante en esta imagen es que el tren no es de alta velocidad, va a ser un tren de velocidad media de aproximadamente 160 kilómetros por hora, que se va a poder desarrollar en un tramo que va a estar antes del Desierto de los Leones. Este es el recorrido del tren que parte de la estación Sinacantepec en el Estado de México hasta la estación Observatorio. Lo que les voy a presentar es básicamente los trabajos que hicimos en el tramo 3, que está dentro de la Ciudad de México. Estos estudios tienen que ver con impacto ambiental, social y económico, y en estructuras y geotecnia, desde asesoría técnica que consistió en apoyo en reuniones, revisión de criterios de diseño, etcétera, hasta las pruebas de carga en los puentes, en las estructuras que existen. En relación con el impacto social, se dividió la zona desde el Desierto de los Leones hasta la estación Observatorio, y se hicieron encuestas, 1,200 encuestas. Estas nos indicaron el índice de aprobación de la población por donde va a pasar el tren, y básicamente la gente está a gusto con la obra. Sin embargo, hubieran preferido que se les preguntara antes de hacerla para poderla realizar. Respecto al estudio de impacto económico, nuevamente se dividió el recorrido del tren en diferentes zonas dependiendo del tipo de suelo, del uso de suelo que se tenía. Se encontraron 4 zonas y en general, dependiendo del tipo de uso de suelo, se estableció que la plusvalía en toda la zona iba a estar entre el 22 y el 62%, dependiendo del tipo de edificación y de inmueble que se tuviera. En relación con el estudio de impacto ambiental, hubo vecinos del recorrido del tren donde se quejaron en relación con que preferían ver su ambiente, como se observa aquí en la fotografía central, sin el trazo del tren. Esto se va a resolver relativamente sencillo, colocando más vegetación para que no tengan a la vista el tren cerca de sus casas. En relación con el impacto ambiental, se hicieron mediciones de ruido desde la Marquesa hasta el Metro Observatorio en diferentes días de la semana, a diferentes horas del día y en diferentes épocas del año, para ver cuál era el estado del ruido ambiental en esas zonas, y se observó que en general está arriba de la norma oficial de la Ciudad de México en todas ellas, y eventualmente arriba también de la norma oficial mexicana. Adicionalmente, en el proceso del diseño del tren se hicieron simulaciones de escenarios de ruido para determinar en qué lugares el efecto del ruido podría afectar la tranquilidad de las zonas habitacionales, y establecer la construcción de pantallas para que desvíen este efecto. En relación con la seguridad estructural, hicimos estudios de vibración ambiental para determinar las características dinámicas de las estructuras cercanas o más cercanas al paso del tren. Aquí el tren va a pasar muy cerca de estos edificios, y tener el antecedente para que cuando el tren pase podamos verificar que la estructura efectivamente las estructuras no tienen nada que ver con el tránsito del tren. Aquí podemos ver los sensores que usamos. Los puntos rojos indican los lugares donde localizamos los acelerómetros, y también medimos los taludes que se hicieron para la construcción de los edificios de departamentos, y tenemos esos datos como antecedentes para poderlos comparar con cuando esté pasando el tren. Hicimos pruebas de carga. Esta es una columna llamada Delta que está a la altura de la Marquesa. Como todavía no tenemos la circulación del tren, se utilizaron camiones de volteo cargados con cascajo, cada uno con 32 toneladas aproximadamente. Hicimos diferentes arreglos de aplicación de los camiones en pruebas estáticas y dinámicas. Para medir lo que le pasaba a la estructura, colocamos instrumentos como estos deformímetros, acelerómetros, etcétera. Y aquí están los puntos rojos donde localizamos esos aparatos, y con los datos que obtuvimos de las pruebas, calibramos un modelo matemático que nos permitió conocer el estado de esfuerzos que se tienen en los elementos estructurales, y con esto corroboramos que no se excedía la capacidad de carga para garantizar el factor de seguridad del puente. Otro estudio que hicimos fue revisar apoyos, 39 apoyos con pilas de integridad dudosa,
Un apoyo es como el que podemos ver aquí, que tiene la columna, el cabezal, una zapata de cimentación y abajo, ya enterrado en el suelo, están las pilas de cimentación. Estas pilas se sospechaba que tenían integridad dudosa, lo determinó la Comisión Federal de Electricidad, y tenían ya varios meses en que no podían resolver y cómo avanzaba la obra si tenían esa duda respecto a la integridad de estas pilas, porque ya estaban construidas y no podían revisarlas. Entonces, lo que les propusimos fue un método que consiste en hacer pruebas de vibración ambiental colocando acelerómetros en estos puntos, los puntos rojos que podemos ver aquí, y medir las características dinámicas de las estructuras. Aquí hay unas fotos del trabajo que hicimos colocando los instrumentos. Se hicieron pruebas de vibración ambiental, se determinaron las características dinámicas y con esos resultados calibramos modelos, modelos analíticos, modelos matemáticos. Hicimos varios modelos desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista geotécnico para ver el efecto de las fallas o las dudas que se tenían respecto a la cimentación. Entonces, lo que hicimos fue un modelo en donde se tenía todas las pilas perfectamente sanas, eso nos proporciona un factor de seguridad, y un modelo o varios modelos en donde simulamos las dudas que se tenían respecto a la integridad de las mismas. El caso extremo era retirar o quitar la pila completa del modelo matemático y calcular su factor de seguridad y compararlo con el del modelo que tenía todas las pilas sanas. Y a pesar de este caso, encontramos que las pilas con esas condiciones tenían factores de seguridad adecuados para la circulación del tren. Aquí podemos ver otros modelos donde simulamos las condiciones del suelo y básicamente hicimos variar las propiedades que teníamos y encontramos las demandas, como este punto que se ve aquí, comparado con la capacidad de las pilas, los esfuerzos que se presentan en los elementos estructurales y los espectros de demanda-capacidad para garantizar que el factor de seguridad del tren era adecuado para su funcionamiento. Finalmente, aquí está la lista de participantes. Fuimos un equipo bastante numeroso para llevar a cabo todos estos trabajos. Y pues bueno, les quiero agradecer a todos ellos su participación en el proyecto. Muchas gracias.